Vacunas chinas en la enfermedad COVID-19. Bueno, el día de hoy vamos a entender dos de las principales vacunas desarrolladas en China con respecto a la pandemia por coronavirus. Acompáñeme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos compartiendo con la intención de poder ir informando con respecto a temas de salud. Los invito a que me acompañen en los distintos videos que hemos publicado. Tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos en nuestro canal en YouTube, de los cuales más de 120 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que hoy día el mundo enfrenta. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que lleva el nombre de Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la página o en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde vamos a ir organizando la información para que ésta sea de manera más accesible. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas que se están desarrollando en China. Como hemos entendido, ya prácticamente a un año de haber sido reportados los primeros casos de neumonía típica allá en China, prácticamente el 31 de diciembre del 2019, lo cual conllevó a que se hagan estudios y en febrero se identifique no solo al agente infeccioso, al cual se le denominó SARS-CoV-2, sino también a la enfermedad llamada COVID-19. Y un mes después, el 11 de marzo del 2020, se declara pandemia, siendo la segunda pandemia del siglo XXI. La primera fue en el 2009 con la gripe H1N1. Es muy importante entender que a este momento la pandemia enfrenta una etapa que tiene dos escenarios. Por un lado, tenemos el escenario que los casos siguen incrementándose. Día a día se reportan más casos y el objetivo de ello es nosotros tomar conciencia, porque estamos viendo realidades que hoy día se ven no solo en Europa, sino sobre todo en lo que es América del Norte, hablando de México y de Estados Unidos, los cuales han empezado a incrementar los casos y los registros de casos están en aumento, y esto es algo bastante importante a tomar en cuenta. Sino también por otro lado que ha empezado lo que es la carrera de la vacunación, también siendo Estados Unidos y sobre todo Reino Unido las principales regiones que han iniciado la vacunación en lo que es diciembre de 2020. Entonces es muy importante entender qué otras opciones en cuanto a vacunas nosotros conocemos. Hemos entendido que la vacuna que ha empezado a utilizarse no solo en Reino Unido, sino también en Estados Unidos es a través del laboratorio Pfizer con el laboratorio alemán BioNTech, los cuales han desarrollado una vacuna genética en base a lo que significa ARN mensajero, en donde entendíamos que la mecánica o el mecanismo de acción de esta vacuna no es inocular un antígeno, sino que nuestras células produzcan el antígeno. Y acá cabe algo muy claro en remarcar, y como hemos publicado en videos anteriores, no se está haciendo manipulación genética. El ARN mensajero no ingresa al núcleo de la célula y por lo tanto no altera al ADN de la célula, llevándole un mensaje o ocasionando alguna mutación de la célula o conllevando a un cambio genético de la persona. Ello no pasa. El ARN mensajero actúa a nivel del citoplasma. Como ya prácticamente lleva el plano, es en el citoplasma que este plano, estas indicaciones, son traducidas en los ribosomas y originan las proteínas que, según el plano, se indican desarrollar. Y estas proteínas son expresadas en la célula y lo que es el sistema inmunitario reconoce a estas proteínas y empieza a desarrollar una respuesta inmunitaria. Entonces es el mecanismo en el cual el laboratorio Pfizer con BioNTech están desarrollando esta vacuna, y es la vacuna que se ha empezado a administrar tanto a Estados Unidos como lo que es a Reino Unido. Y la pregunta es, ¿y qué hay sobre las vacunas chinas?
que nosotros conocemos sobre las vacunas chinas. Para hablar sobre las vacunas chinas, hay que mencionar que son dos principales laboratorios los cuales están desarrollando vacunas. No son los únicos. Existen otros laboratorios, pero ahorita son dos los principales. Por un lado tenemos a Sinovac. Entonces esta empresa, que es una empresa china, está desarrollando una vacuna que se basa en virus atenuados, virus muertos prácticamente. Y la otra empresa china es Sinopharm. Entonces Sinovac y Sinopharm son dos empresas, dos laboratorios chinos que están desarrollando vacunas. Y es muy importante, como ustedes ven en pantalla, el tipo de vacuna que se está desarrollando es una vacuna prácticamente tradicional que utiliza con éxito o se utiliza con éxito en otras vacunas como la vacuna de la rabia y funciona mediante el uso de partículas virales muertas para exponer al sistema inmunológico del cuerpo al virus sin riesgo de una respuesta de enfermedad grave. Entonces, tanto la metodología que hoy en día estos dos laboratorios chinos están usando, por un lado Sinovac y por el otro lado Sinopharm, es en base a virus muertos. Entonces, estamos entendiendo que la metodología, a diferencia de Pfizer y de Moderna, que están utilizando la metodología genética, las vacunas genéticas de ARN mensajero, Sinovac y Sinopharm, empresas chinas, están desarrollando vacunas en base a agentes SARS-CoV-2 muertos, los cuales no van a ocasionar COVID-19, pero van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Vacunas como la rabia utilizan este modelo de acción. Es muy importante entender ello. Y hay algo también en cuanto a ventaja que podemos mencionar, que el grado para mantener estas vacunas prácticamente va entre los 2 y los 8 grados centígrados, a diferencia de las especificaciones que Pfizer ha puesto para su vacuna, que indica debe ser menos de 70 grados centígrados. Entonces es muy importante la ventaja que va a permitir las vacunas chinas con respecto a la administración, dado que va a ser más viable movilizarlas. Como ustedes ven en pantalla, entonces las indicaciones de esta vacuna es de 2 a 8 grados centígrados, a diferencia de la vacuna de lo que es la parte de, por ejemplo, Pfizer con BioNTech o Moderna, en donde Pfizer requiere, por ejemplo, una temperatura menos de 70 grados y Moderna requiere una temperatura menos de 20 grados centígrados. Entonces la ventaja que ofrece las vacunas chinas es que la temperatura o la manera de conservarlas va a ser más viable que lo que es la parte de laboratorios Pfizer, que requiere una temperatura menos de 70 grados centígrados. Pero acá hay algo muy importante. Los estudios de la vacuna de Sinovac, que se llama la vacuna Coronavac, tuvieron que ser suspendidos en un momento. Recordemos que para nosotros aprobar una vacuna tienen que pasar por fases de estudio. Tenemos la fase 1, fase 2 y fase 3, que son las fases clínicas. Y una vez aprobada la vacuna, continúa con la fase 4, que es la farmacovigilancia. Pero en fase 1 y fase 2 se logró evidenciar se reportó el caso de un fallecido, un voluntario que había fallecido. Como protocolo se suspende el ensayo, pero luego se demuestra que la causa del fallecimiento no estaba relacionada a la vacuna y por ello se retoma los estudios. Como ustedes ven en pantalla, se hicieron los estudios con respecto a estudios de fase 1 y estudios de fase 2, y estos estudios evaluaron a más de 100 pacientes en la fase 1 y en la fase 2 exactamente fueron 144 pacientes en la fase 1 y en el ensayo fase 2 fueron 600 pacientes, y los resultados del autor menciona de que la vacuna tenía una efectividad que podía llegar hasta el 97% y que era una vacuna adecuada para el uso de emergencia. Entonces Coronavac actualmente se encuentra en fase 3 de pruebas, sobre todo en Brasil, Indonesia y Turquía, y ha sido aprobada de emergencia como una vacuna, sobre todo para China desde julio. Entonces es muy importante entender de que actualmente las vacunas chinas están terminando los estudios de fase 3 y un país muy importante en Sudamérica como Brasil está viendo los resultados de la fase 3 de la vacuna china Coronavac
de los laboratorios Sinovac. Entonces es muy importante que las metodologías cambian. Por un lado tenemos a lo que es Pfizer con BioNTech, que están aplicando las vacunas genéticas, y por el otro lado estamos viendo las vacunas chinas que se basan en agentes virales muertos, en coronavirus muertos. Entonces una ventaja es de que la movilización o el transporte de esa vacuna no va a ser tan específica como las vacunas de Pfizer, pero todavía hay que estar evaluando, según la metodología, si se presentan algunos efectos adversos o algunos efectos secundarios. Como recordaremos, el hecho de ser vacunas con agentes virales muertos no van a causar COVID-19. Esto es un punto muy importante. Hay muchas personas que lamentablemente están con miedo de la vacunación, sobre todo con los efectos adversos o muchas veces por las noticias falsas que se publican de un lado u otro lado. Es muy importante informarse, es muy importante ir revisando la parte de los resultados de los trabajos de investigación. Por nuestra parte estamos colaborando, revisando los trabajos de investigación y pudiendo de una manera más sencilla tratar de explicar los mismos. Por ejemplo, con respecto a los resultados de las vacunas chinas, The Lancet, que es una revista, ha publicado sobre todo lo que ha sido el ensayo fase 1 de 144 pacientes y lo que es el ensayo fase 2 de 600 pacientes. Los resultados de la fase 3 todavía no han sido publicados, pero nosotros vamos a ir publicando los resultados con base a lo que digan estas publicaciones científicas. Entonces es muy importante entender que una vez desarrollada y aprobada la vacuna, todavía continúa la observación. A los pacientes que hoy día han recibido lo que es la parte de la vacuna de Pfizer, tanto en Reino Unido como Estados Unidos, todos esos pacientes van a seguir monitorizándose y van a estar viendo o evaluando la presencia de algún efecto adverso o secundario. Entonces, no solo basta con desarrollar la vacuna y ser aprobada, sino que continúa su evaluación y es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido entender las dos vacunas que están desarrollando en China. Hemos entendido que ya en la etapa de la vacunación que está enfrentando hoy en día la pandemia, es muy importante entender que existen más de 160 proyectos de vacuna y sobre todo más de 50 proyectos que ya han pasado lo que es estudios fase 3 y estudios que están en pendiente aprobación. La primera vacuna aprobada ha sido la de Pfizer, la cual se está aplicando hoy en día a Estados Unidos y a Reino Unido. Moderna acaba también de ser aprobada y están pendientes las vacunas chinas. Hemos entendido que hay dos laboratorios que están desarrollando vacunas chinas. En primer lugar tenemos a Sinovac, que está viendo la vacuna Coronavac, que está basada en lo que es un agente viral, a este punto muerto, un SARS-CoV-2 muerto. Y por otro lado tenemos a Sinopharm. Estas dos vacunas están utilizando la misma metodología, que es la metodología en base a agentes patógenos muertos. Y lo que van a hacer es, al ser inoculados, desencadenar la respuesta inmunitaria. Todavía no tenemos los resultados de fase 3 de estas vacunas, sin embargo se están llevando a cabo en un país tan importante como Brasil. La vacuna china de Sinovac está ahorita siendo estudiada en Brasil y estaremos atentos a los resultados de estas pruebas de ensayo fase 3. Bueno, quien los salude es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera diaria en los videos que venimos publicando. El objetivo de estos videos es poder informar en relación a los temas de salud, a las noticias, las publicaciones científicas que se van dando con el objetivo de poder entender la misma información. Hay que estar nosotros bien informados para saber qué tipo de vacuna está adquiriendo cada país y cómo o cuál es su mecanismo de acción. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre y el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Instagram o está en Twitter, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde usted va a poder obtener la información más organizada, que es lo que estamos nosotros ya desarrollando para ello. Tenemos dos libros publicados, los invitamos a que puedan ustedes leer los libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a explicar en base a lo que es sus 320 páginas, lo que es la parte del cáncer, qué es la carcinogénesis, cómo se origina el cáncer, cómo detectarlo tempranamente. Así que este libro va a ser muy importante, está en iBooks, en Amazon y en lo que es Playbooks. Y el segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que fue publicado hace un par de semanas,
y que también va a ayudarlo a entender la enfermedad COVID-19, que es la pandemia que el mundo enfrenta en este momento. Bueno, las videoconsultas están habilitadas. Si usted desea agendar una cita para poder evaluar su caso, para poder definir el manejo, puede comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita. Hemos habilitado las membresías. En la parte inferior encontrará el botón de unirse. Ello le dará a usted beneficios como descuento en videoconsultas, le dará acceso exclusivo a los videos que estamos desarrollando y, lo más importante, a una comunidad más cerrada. Bueno, soy el doctor Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, compartir la información. Nos veremos en un próximo video. Un gusto con todos y nos vemos en el próximo video.